¿Estamos bien? Sí, perfecto. Listo, ahí le bajamos nomás el volumen allá para que no haga ese retorno. Luis Córdoba, coordinador de investigaciones sobre violencia de la UC. ¿Cómo está, amigo? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Muy buenos días a ustedes y a los que nos escuchan y nos ven. Perfecto, vamos directo al grano. Toda esta conmoción, que no es algo menor en torno al caso de María Belén, ha despertado obviamente a un país que clama respuestas. Una respuesta que ha dado el gobierno ha sido los cambios dentro del manejo institucional de la Escuela de Policía, que es el protagonista físico del lugar en donde se habría cometido este delito. Cambian la figura y ahora lo va a dirigir, según las palabras del ministro del Interior, mujeres. ¿Creen que esto, desde su experiencia, es suficiente, Luis? Bienvenido. Bueno, yo creo que en efecto este caso de la desaparición de María Belén Bernal ha generado o ha puesto sobre la mesa una serie de problemas que debemos analizar. Uno de ellos tiene que ver con ciertos patrones de conducta que al interior de la institución policial se han convertido en conductas reiteradas, ¿no? Donde implican a muchos uniformados sin necesidad de que sea obviamente la totalidad. Y en esa perspectiva, me parece que el cambio en la dirección de la Escuela Superior de Policía era lo mínimo que había que hacer. Okay. Es cierto. Creo que es insuficiente si es que no se entiende que esto tiene que ver con un patrón de conducta. El propio ministro Carrillo ha reconocido ya en las últimas entrevistas que hay una cultura machista al interior de la Escuela de Policía. Y lo que nosotros hemos planteado es, ¿qué hizo el propio ministro Carrillo cuando era comandante de la policía hace menos de 2 años? Porque buena pregunta. Hay solo dos opciones: o esa cultura machista comenzó hace 2 semanas, antes No del creo. asesinato o antes de la desaparición de María Belén, o una cultura se constituye cuando hay una práctica reiterada de ciertos comportamientos, cuando hay normas informales y formales que estructuran la conducta dentro de y fuera probablemente de la institución. Hemos visto lo de Vinces, hemos visto lo que ocurre con ciudadanos incluso que no son uniformados. Entonces yo pienso que ahí hay que distinguir dos cosas. La primera, es cierto que el Ecuador vive un flagelo de violencia social, no solo de violencia criminal, sino de violencia social muy fuerte, que se expresa a través de violencia de género, xenofobia, racismo, entre otras manifestaciones. Pero al interior de una institución jerarquizada, cuando se constituyen estos patrones de conducta, hay un peligro mayor de que se generen ecosistemas para que se fomenten pactos de silencio que encubran este tipo de hechos. ¿Por qué razón? Porque precisamente esa cadena de mando, esa imposición jerarquizada, puede conducir a que esto ocurra con más facilidad. Por eso hemos señalado la necesidad imperiosa de que se cuenten con mecanismos externos de supervisión y rendición de cuentas, tanto para la policía como para Fuerzas Armadas, porque en ambas instituciones hay problemas serios. Luis, el tema que usted ha tocado muchos temas importantísimos: conductas reiteradas, pactos de silencio y supervisión externa. Vamos a ir en orden, pero quiero ir con lo último porque sabe que estoy escuchando este término bastante, de acuerdo a los invitados que hemos tenido, y creo que es necesario. Lo dijo también Carolina Andrade, lo dice usted, y creo que ya es algo realmente que necesita tomarse decisión, y creo que esto no va por ninguna reestructuración, sino por tomar con valentía la postura. Supervisión externa, ¿qué significa? Crear alguna especie de cuerpo externo civil para poder tener vigilancia de la policía, porque estamos viendo, hablábamos hace poco sobre el tema del 30S y muchos otros casos más, que termina siendo policía investigando a policía, resolviendo a la policía y llamando a quien, si tiene información, a la propia policía. A ver, una cosa es el proceso de investigación judicial, donde está parte de la investigación que hace actualmente la Policía Judicial bajo dirección de la Fiscalía. Ya. Pero lo que me refiero cuando hablo de mecanismos de supervisión externa, me refiero a entender que necesita toda institución dentro de un orden democrático, si todavía nos reconocemos como un orden medianamente democrático, requiere mecanismos externos de control. ¿Quién controla al Ejecutivo en términos políticos? El Legislativo. Asamblea, Esa es una sí. razón de ser, la Asamblea Nacional. En el caso de la policía y de Fuerzas Armadas, hay mecanismos externos del Estado
y mecanismos externos independientes que se pueden constituir. Okay. Mecanismos externos del Estado. El primer mecanismo externo, los ministros. Por eso es tan importante que en un orden democrático el ministro del Interior y el ministro de Defensa no sean exmilitares, pues. Porque perfecto. el momento que son exmilitares o expolicías, o mejor dicho, policías o militares en servicio pasivo, lo que hacen es precisamente mantenerse ese conflicto de intereses el momento que tengan que enfrentar situaciones como la que enfrentamos con la abogada Bernal, pues. Y lo que vemos es que en este gobierno se ha reiterado con esa posición, poniendo a generales como ministros del Interior. Y el otro aspecto central es el rol que cumple desde el punto de vista del Estado la Asamblea Nacional para poder llamar a rendir cuentas al ministro. Pero si el ministro es un general de la policía en servicio pasivo, ya sabemos nosotros lo que podríamos esperar, la protección institucional, la protección de la corporación a la cual perteneció durante años. Entonces, no le podemos tampoco exigir peras al olmo. Entonces, ese es un mecanismo estatal. Y un mecanismo externo independiente se ha verificado a nivel de la historia. En Estados Unidos hay una comisión, la comisión Danner-Kenner de 1969, que fue tal vez la pionera, que se constituyó precisamente para supervisar la violencia policial ilícita. En Gran Bretaña existen comisiones de este tipo. En algunos otros estados de Estados Unidos también se han constituido, y en América Latina tenemos la experiencia de Jamaica al menos, en donde se constituyó una comisión, la CONDECOM, que es una comisión independiente creada por una ley autónoma que le da financiamiento directo para que esta comisión haga una veeduría permanente y una auditoría administrativa de las unidades de asuntos internos de las policías, de tal forma que las denuncias por abusos de poder, las denuncias por violaciones de derechos humanos, etcétera, no queden guardadas precisamente bajo la custodia de los propios policías, sino que puedan ser transparentadas. La denuncia que hay aquí en el Ecuador, el reporte que se ha hecho, es que gran parte de los aspectos que se han identificado terminan siendo en un cuello de botella en la unidad de asuntos internos, y este es un tema que debe ser discutido, además de una reforma mucho más amplia, ¿no? De hecho, Luis, no recuerdo quién fue que me dio el dato en esta semana, pero me voy a equivocar en los porcentajes, no lo voy a decir, pero dentro de las investigaciones y los procesos de interno, muy pocos son los casos que llegan a término judicial. Entonces, ahí hay una clara falla. Exactamente. Nosotros lo hemos publicado también recientemente. Este es del reportaje de Alina Manrique, que lo publicó, y ella demuestra que desde el 2018 hasta el primer semestre del 2022, 1.898 policías ecuatorianos fueron apresados por cometimiento de infracciones penales. Pero de esos, la vigilancia en la policía interna permitió que 1.000 efectivos sigan trabajando en la fuerza policial, y apenas el 2% de los denunciados terminó siendo destituido. El 2%. Entonces, claro, el tema es fundamentalmente de falta de mecanismos de supervisión. Por eso recordemos lo que acabó de pasar hace poco con el tema de Big Money y el famoso Don Nazareno, que una semana después de visitar a sus clientes en el Ministerio de Defensa, fue asesinado. Entonces, ahí hay implicados cientos de militares y policías, pero hasta el día de hoy no hay un solo procesado, está en absoluta impunidad, tal como ocurrió con el caso del notario Cabrera. Recordemos, y a la audiencia es importante recordar, que miren en YouTube lo que es el caso del notario Cabrera, hace varios años atrás, estuvieron implicados ahí más de 3.200 militares, entre ellos 92 coroneles. Dios santo. Y ninguno, absolutamente ninguno, fue juzgado por ningún tipo de infracción. Entonces, cuando hablamos de impunidad en el país, parece ser que es importante, no únicamente, pero sí es importante hacer también un trabajo por luchar contra esa impunidad al interior de estas importantes instituciones. Y que sea real, ¿no? Y que sea algo cierto y que sea contundente, porque parece que estamos siendo espectadores de autoridades que salen a decir vamos a hacer, vamos a pelear, pero en la práctica no hacen nada. ¿Qué se necesita, Luis, para tener esta comisión que me parece muy interesante? ¿Qué se necesita? Partamos de que no existe aquí, ¿no? Claro, no existe. A ver, yo pienso que lo primero que se necesita es tener un poco de cabeza fría entre los que estamos intentando reflexionar, ayudar, contribuir al debate público. Okay. Cabeza fría porque no se trata tampoco de cerrar las puertas y decir desaparezcamos a la policía, no sirve para nada,
es absurdo, ¿no? La policía es una institución que es importante porque garantiza la protección de la sociedad para que podamos ejercer nuestros derechos ciudadanos. Esa es la idea teórica. ¿Qué pasa en Cristo del Consuelo? ¿Qué pasa en otros guasmos en la ciudad de Guayaquil y en otras zonas suburbanas de las principales ciudades del país? Que lamentablemente el Estado, al no garantizarles la protección, tampoco les permite ejercer sus derechos. Ya vemos cómo hasta los niños en algunas zonas de Guayaquil no pueden ir ni a las escuelas por las balaceras y las amenazas con explosiones que existen. Entonces, la policía es una institución importantísima. El problema de América Latina, que no solo es del Ecuador, pero que se agravó en el Ecuador, es que tenemos una estructura policial que se ha ido militarizando. ¿Qué quiere decir esto? Ha ido adoptando procedimientos, tácticas, doctrinas propias de los militares para sus desempeños en territorio. Desde el punto de vista incluso de su jerarquía, si uno revisa subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, toda esta jerarquía fue imitación de las Fuerzas Armadas. Y lo que hemos hecho es crear grupos, aparatos especializados con un comportamiento cada vez más militarizado. ¿Cuál es el problema? Que la lógica militar es muy distinta de la lógica policial. La lógica militar se basa en la teoría de la supresión. Yo identifico a la amenaza, al enemigo, y tengo que eliminarlo, vencerlo. Claro. Cuando yo aquí digo, mi enemigo es el delincuente, pues hay que eliminarlo, hay que vencerlo. Y por eso es que en el momento actual persistimos con coerción, persistimos poniendo más policías y militares y creemos que con eso les vamos a derrotar. Y no se entiende que es un problema de ribetes sociológicos mucho más complejo, que si no les provees de inclusión social, salidas laborales a esa enorme masa de juventud que está en las zonas más periféricas, no va a haber posibilidad de quitarle base social a la criminalidad. Entonces, por eso es importante que una reforma institucional integral de la policía apunte, entre otros aspectos, a esta desmilitarización. Ahora, sobre el mecanismo de cómo generar una supervisión externa. Dos cosas son fundamentales. La primera, la policía tiene que abrirse a escuchar a la sociedad civil, a las organizaciones de víctimas, tiene que abrirse a discutir sus problemas como problemas de una sociedad que quiere construir un orden más democrático. No puede la policía resolver los problemas herméticamente. Eso no funciona en un orden democrático, porque sería tan absurdo como pretender que una universidad pretenda resolver los problemas por sí sola, sin consultar ni hablar con absolutamente nadie y sin que nadie le supervise. Lo que pasó, por ejemplo, con la Universidad de Guayaquil durante muchos años, cuando careció de ningún tipo de supervisión. Lo que terminaron es reproduciéndose patrones de corrupción. Por eso es importantísimo entender que no se trata de cuestionar, criticar y por poco mandar al paredón. Como dijo el propio ministro, voy a descabezar, haciendo una metáfora tan macabra como lo que ha ocurrido con María Belén Bernal. Lo que es importante es abrir las puertas para un diálogo franco. No va a haber posibilidad de una autodepuración en las fuerzas policiales, precisamente porque estos patrones de conducta no están visibilizados en términos formales, sino que esto requiere una supervisión y una comprensión, incluso a nivel de la antropología policial. Y esto hace falta con estructuras externas. Hay muchos especialistas en el país que podrían contribuir a discutir estos mecanismos, a consolidar estos espacios y que nos ayuden a contar con una estructura policial y una estructura militar mucho más preparada para los desafíos que tenemos actualmente en el país. Muchas personas decían, Luis, que incluso es necesario tener una especie de veeduría psicológica para los miembros de las policías, un seguimiento en este tipo de situaciones, incluso charlas, incluso cursos, digo, o sea, así como hay cursos para todo, también el tema de relaciones públicas, relaciones humanas, pero parece que la voluntad no hay. Y hay un asunto más importante, no sé si es, pero yo creo que sí es importante, que es el tema del recurso económico, Luis. Parece que también el tema del presupuesto o de la plata no llega, y vemos a una fiscalía que está pidiéndole con voz bajita al gobierno que le dé platita porque no hay plata para cuidar a sus propios servidores, y vemos crímenes como el del abogado Córdoba. Perdón, Escobar. Yo creo que, bueno, esos son varios temas importantes. El primero que menciona es importantísimo. El modelo de desempeño creado en circuitos, subcircuitos, distritos de la Policía Nacional hace que haya una necesidad de movilizar personal permanentemente.
Y cuando movilizas personal policial permanentemente, las tensiones intrafamiliares pueden crecer, porque no siempre el policía puede irse con su familia y sus hijos, abandonando escuelas a inscribirles en otros espacios. Esas fracturas familiares, esas tensiones dentro de la familia, produce una serie de otros problemas, como por ejemplo embarazos no deseados, infidelidades, una serie de aspectos que desencadenan aspectos tan atroces como lo que vimos en abril de este año en Ibarra, cuando un policía contrató sicarios para asesinar a la madre de su hija porque le estaba reclamando pensión alimenticia y terminó matando a su niña. Esta debió haber sido una llamada de alerta al mando policial para que asuma la importancia de atender el aspecto y el soporte psicológico de policías que están actualmente bajo enormes tensiones. La una, esta que le menciono, y la otra, la exigencia por parte de la sociedad y del propio gobierno de que den respuesta al problema de la inseguridad, cuando la policía no puede resolver esto por sí sola. Fíjense en lo absurdo que resulta. Se le ofrece a la policía incrementar en $1,200 millones sus recursos, aumentar en 30,000 efectivos y dotarle de tecnología, etcétera. Y al mismo tiempo se reduce el presupuesto en educación, se reduce el presupuesto en salud, no hay ni siquiera medicinas ni gasas en los hospitales públicos. Entonces algo está funcionando mal. Y eso que está funcionando mal, lamentablemente, es esa política neoliberal que está llevando a cabo el gobierno de Guillermo Lasso y que es evidentemente una de las razones centrales para ir incrementando la base social de la criminalidad, ayudada, colaborada por una serie de problemas que venimos arrastrando desde los gobiernos anteriores, incluyendo el de Rafael Correa. Totalmente de acuerdo. Opciones de vida, usted mencionaba algo como para eliminar en la delincuencia, que me parece necesario, porque a veces catalogamos simplemente a la delincuencia como el que quiere ser delincuente, pero no nos damos cuenta que la realidad que viven es distinta y que no tienen opciones, sin romantizar el hecho delictivo, pero eso es parte de. Luis, ¿crees tú que la policía no termina de reconocer sus errores? ¿Falta esa autocrítica? ¿Falta realmente que la ciudadanía los vea más transparentes? ¿Hay todavía ese bloqueo partiendo desde el propio ministro que no genera la confianza debida? Yo creo que sí. En primer lugar, me parece que ha faltado mucha humildad después de lo que ha ocurrido. Se sigue partiendo del criterio de que este es un tema de responsabilidades individuales. Sí, sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el día de mañana encuentran o le detienen al principal sospechoso, ese famoso teniente Cáceres, y se encuentra a María Belén? ¿Qué pasaría? Ya se resolvería el problema, entonces ahora sí diríamos éxito de la policía, ya todo está muy bien, ya se resolvió el tema. Porque esa es un poco la percepción que tiene el mando policial. O sea, se sigue pensando que este es un problema del que estuvo en la garita y dejó entrar o no entrar, del que no atendió. No es un problema que debe solo individualizarse en términos de responsabilidades administrativas, penales, etcétera, sino que además es necesario identificar estos patrones de conducta. ¿Por qué hablo de patrones de conducta? Porque no solo es el problema del machismo, por favor. Hemos visto en estos mismos días, el día de ayer, 3 policías intentando ingresar a la cárcel de Cotopaxi, a la cárcel regional, cerca de 500 municiones. Y no es el primer caso. En nuestro programa de investigación que llevamos un monitoreo ya contabilizamos 29 casos de policías que ingresan armamento o municiones a las cárceles. Si yo tomo esos casos y digo, son casos aislados, es que ese es el mal elemento, hay que depurarlo, sí. Y no entiendo que haya un patrón de conducta que está generando este problema, es imposible contrarrestar el efecto que eso genera. Y entonces me parece que es vital, por eso la ayuda que puede dar tanto la sociedad civil, la academia, las organizaciones de víctimas y las otras instituciones y organismos incluso internacionales para contribuir a fortalecer a estas instituciones, pero no a fortalecerles para la represión, pues, porque eso es lo que produce un aparato policial militarizado, sino fortalecerles para el combate, la investigación, la prevención del delito, que es algo que aquí parece que se ha olvidado. Estamos siempre esperando que le maten al fiscal en la puerta de su oficina para ponernos ahora sí a ver qué seguridad les damos a los miembros de la fiscalía, cuando lo lógico sería cómo prevenimos que les asesinen. Entonces, fíjese la lógica, estamos con el mundo patas arriba, y eso ocurre, me parece a mí, porque hay una cerrazón en el mando político de la seguridad
y obviamente en el mando policial. Se está persistiendo en los mismos equívocos que ya la región ha demostrado que fracasaron. Solo déjeme cerrar con esta idea. Por favor, siga. El día de ayer, el presidente Gustavo Petro de Colombia hizo un discurso en Naciones Unidas donde llama a todo el mundo a parar con la guerra contra las drogas, porque lo único que ha dejado es un reguero de sangre y miles o cientos de miles de personas, sobre todo afrodescendientes, encarcelados vinculados a este tema. Mientras el presidente de Colombia, que es el principal laboratorio de la guerra contra las drogas de los últimos 40 años, acaba de señalar esto, nuestro presidente, el presidente del Ecuador, está empeñado en ingresar a la guerra contra las drogas, algo que mientras el mundo está abandonando esa estrategia por demostrar que es fracasada, es improductiva, es ineficiente, el Ecuador se está recién subiendo a este tren y con el auspicio, obviamente, de ciertos organismos y agencias federales de Estados Unidos. Entonces, es una locura. Si no se cambia esta visión de que no es el problema de la guerra contra las drogas, de que las drogas es un problema, sí, por cierto, claro, de que hay crimen organizado, por supuesto, pero si cuando se convierte eso en un problema bélico, no se entiende los problemas públicos que están detrás y se convierte a los gestores de esos problemas en enemigos que deben ser eliminados. Y por eso comienza a incrementarse la escalada de violencia y comenzamos a abultar las cárceles con más gente. Y tenemos cosas que nunca hemos vivido, como aparatos explosivos, como amenazas a los fiscales, como muertes a los jueces, que ya, como bien lo dices, Luis, es una escalada. Y es interesante el tema, porque yo sé que la gente va a reaccionar y va a decir, ¡qué locura! Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a dejar que todo el mundo trafique y consuma? Pero es que la estrategia durante años no ha funcionado. Y en una guerra, cuando se declara en guerra, tú sabes quiénes mueren, Luis, inocentes. Claro, y además no hay que olvidar dos cosas importantes. La primera que tú mencionas, y es correcto, el patrón de violencia criminal ha cambiado desde marzo de este año. En 21 de marzo se dio el primer coche bomba, algo que no había ocurrido sino en enero del 2018, cuando se estalló un cuartel policial en San Lorenzo con un coche bomba. Desde ahí hasta marzo de este año no se había dado otra experiencia de estas. Y el patrón de violencia cada vez está cambiando, porque ya el público no solo son los actores supuestamente que están vinculados a las disputas entre bandas, sino que son funcionarios del Estado. Cada vez hemos visto más fiscales, incluso jueces atentan contra ex guardias de cárceles, etcétera. Este cambio del patrón de violencia no es síntoma de éxito. Totalmente. Es un síntoma de vulnerabilidad, pues. Totalmente. Entonces aquí viene otra contrasentido. Mientras el ministro nos habla de que la estrategia es exitosa, de que están decomisando cada vez más droga y que todo está muy bien, la realidad es que estamos cada vez peor. Y entonces esto nos tiene que llamar a la reflexión. ¿Qué hacer frente al tema de las drogas? Esto no es una cuestión de inventarse el agua tibia, por favor. Esto ya ha sido estudiado, reflexionado y en algunos países hasta implementado. Este es un tema que desde el punto de vista de la economía política de la criminalidad debe ser entendido. El Estado puede intervenir y reconfigurar los mercados criminales. Una de esas formas es, por ejemplo, yendo a la despenalización del consumo de ciertas sustancias. No digo de todas ni en cualquier manca, pero sí de ciertas sustancias que permita quitarles del poder económico a los grupos que se benefician del contrabando y el tráfico de estas sustancias. Y por otro lado, no olvidarnos que en el Ecuador el problema no pasa solo por narcotráfico, sino también por otras economías criminales altamente rentables y muy poco visibilizadas en los medios. Me refiero a dos fundamentales: la minería ilegal y el contrabando de cigarrillos. Wow. El 85% de todos los cigarrillos que se consumen en el Ecuador, 85% de todos los cigarrillos que se consumen en el país, actualmente vienen de contrabando de origen chino. Y no hay una sola banda que hemos visto que han dicho, hemos capturado, hemos decomisado tantas toneladas de tabaco chino. ¿Por qué? ¿Por qué no se decomisa? ¿Por qué no se le identifica a las redes de crimen organizado que están trabajando en ese negocio? Esas son las preguntas que hay que hacer para demostrar las fisuras que tiene la estrategia de seguridad y por qué en el país las cosas no marchan bien.
Interesantísimo, mi querido Luis, coordinador de investigaciones sobre violencia de la UCE. Magnífica la exposición, la gente está pues muy prendida de tu participación. Espero que no sea la última, mi querido Luis, y podamos seguir hablando porque los temas son apasionantes, preocupantes, interesantes y sobre todo cómo lo abordas. Creo que es súper, súper chévere. Gracias, Luis. Tus palabras para despedirnos. Bueno, yo simplemente decir a la audiencia que es imprescindible que nos involucremos más en el debate sobre lo que ocurre con los aparatos de seguridad del Estado. Este no es un problema que les inmiscuye solo a policías y militares. Caer en eso es el error. Esto lo inmiscuye a la sociedad. Un país que quiere pugnar, luchar porque sea cada vez más democrático y no más autoritario, debe también ponerse a discutir seriamente qué hacer con sus aparatos policial y militar. Y me parece que ese es el desafío en el que estamos hoy. Gracias, Luis. Nos vemos. Chao, chao. Gracias también. Muy bien, mis queridos amigos. Ahí estuvo Luis Córdoba en esta conversación súper interesante. Oiga, creo que más claro no puede ser. O sea, algo está haciendo mal la sociedad en el mundo. Y yo siempre lo he mencionado, a veces conversando, y tal vez usted también. Nos llenamos de noticias de la incautación de droga. Esto por aquí, por acá. Y yo digo, nunca se termina la droga. Nunca se termina la droga. Colombia, con no sé cuántas bases militares, nunca se terminó. No estamos diciendo que se tenga que dar vía libre a la criminalidad ni al crimen organizado. Pero lo que entiendo y lo que rescato de la conversación con Luis es que declarar, como Ecuador ha hecho, de declarar la guerra, lo que va a generar es eso, guerra, muertes a inocentes y una atmósfera de preocupación porque la escalada va en aumento. Y la sociedad paga los platos rotos. Y en una guerra mueren los menos indicados, ¿no? Los generales, los mandamás están en la cima. Lo que ha mencionado el presidente de Colombia va a generar un debate tremendo, pero hay que ir al debate. Quitarle el poder económico, legalizando ciertas sustancias como la marihuana, es algo que ya se está debatiendo. Legalizar no quiere decir que usted va a salir a la calle a fumar marihuana. Las drogas, el alcohol, las sustancias que dañan a tu cuerpo no solamente tienen que ver con un tema de droga, de marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos químicos que te matan y no tienes idea. El azúcar, por ejemplo. El azúcar mata bastante. Creo que debemos ir a ese gran debate. Ojalá que podamos seguir conversando con Luis. Póngase pila, mi querida producción, para cualquier tiempo. Seguir hablando, porque me parece fascinante. Y gracias a la producción, gracias por ese esfuerzo que hace por traernos invitados de calidad.